Muy buen día, mi nombre es María Dominga de Rosario Juárez Monterroso, carnet número 2018-43157, clave 12. Y en este espacio estaremos hablando sobre los contratos mercantiles. Según el Código de Comercio de Guatemala, el decreto 270 del Congreso de la República, el artículo 669 establece que las obligaciones mercantiles se interpretan, se ejecutan y se cumplen de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada. Esto no significa que la verdad y la buena fe guardada dejen de tomarse en cuenta para obligaciones de otra naturaleza jurídica. El poco formalismo con que se dan estos principios funcionan como parte de su propia sustancia, de manera que las partes obligadas conocen en verdad sus derechos y sus obligaciones y se vinculan de buena fe en sus intenciones y deseos de negociar para no darle una interpretación distinta a los contratos, ya que de otra manera se destruirá la seguridad del tráfico comercial. El cumplimiento de los deberes, de las obligaciones, son rigurosas, porque solo de esta manera puede conseguirse una armonía en la intermediación para la circulación de bienes y la prestación de servicios. Una de las características de las obligaciones mercantiles es el escrúpulo en hacer prevalecer siempre la verdad y la buena fe que proviene del contrato como elementos sustanciales de su propia naturaleza. Desde el artículo 1 del Código de Comercio se dice que cuando hay insuficiencia de la ley se aplicará lo civil, observando siempre que por la naturaleza del tráfico comercial deberá tomarse en cuenta los principios básicos para que tanto las relaciones objetivas como las las leyes que lo rigen em, se adecúen perfectamente. El artículo 694 establece que solo a falta de disposiciones del Código de Comercio se aplicarán las disposiciones del Código Civil. Este artículo es un tanto innecesario, su objetivo ya estaba previsto y en mejor forma en el artículo 1 del Código de Comercio, eh, de igual manera estaba estipulado. De, es muy importante tocar este tema, ya que por la redacción de la ley, no tanto por la redacción de la ley, sino porque es necesario conocer cómo se va a adecuar en materia de obligaciones y contratos cuando el Código de Comercio es insuficiente. Todo lo normativo de las obligaciones y contrato es genérico y se encuentra en el Código Civil, de manera que las preguntas sobre esa materia no las responde directamente el Código de Comercio, porque es innecesario tratar de elucubrar sobre conceptos ya elaborados con precisión en la doctrina civil. Entonces, lo que el Código de Comercio hace es establecer aquellos aspectos que singularizan las obligaciones y contratos que se dan en el campo comercial de manera que operen como signos distintivos. Ahora bien, ¿cuáles son los contratos típicos y los contratos atípicos? Un contrato es típico cuando está estipulado dentro de nuestra legislación guatemalteca, cuando está en el Código de Comercio o demás leyes. Un contrato es atípico cuando ninguna de nuestra legislación lo contempla dentro de sus leyes. Pero, sin embargo, esta viene siendo legal porque los comerciantes lo utilizan y no obstante, ¿verdad? Es un contrato. Son contratos mercantiles atípicos, porque bien se crean, se modifican, se extinguen, hay obligaciones también, aunque la ley específicamente no lo contempla dentro de nuestra legislación. Ahora bien, en derecho tenemos dos grandes divisiones, el derecho público y el derecho privado. ¿Qué encontramos en el derecho público? Encontramos el derecho internacional, constitucional, el administrativo, el derecho de trabajo, el derecho notarial, el derecho agrario, el derecho tributario, penal y derecho procesal. ¿Cuáles integran el derecho procesal? Está el constitucional, el procesal administrativo, procesal de trabajo, el procesal agrario,
el procesal tributario, procesal civil, mercantil y penal. Ahora bien, en derecho privado está el derecho civil, derecho mercantil, que es el que más nos interesa en esta oportunidad, y derecho internacional privado. En el derecho mercantil vamos a observar la teoría, el comerciante, sus obligaciones profesionales, eh, la contratación, las obligaciones mercantiles y las cosas mercantiles. ¿Qué es el derecho mercantil? El derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas, codificadas o no, que rigen la actividad profesional de los comerciantes, las cosas o bienes mercantiles y la negociación jurídica mercantil. El derecho mercantil tiene como principios la buena fe, como mirábamos anteriormente, la verdad sabida, toda prestación se presume onerosa, la intención de lucro. Ante la duda, siempre debe favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación. Ahora bien, las características. eh, es poco formalista, inspira rapidez y libertad en los medios para traficar, se adapta, tiende a ser también internacional y posibilita la seguridad del tráfico comercial. ¿Cuáles son estas cosas mercantiles? En ellos encontramos los títulos de crédito, la empresa mercantil y sus elementos, las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Como podemos observar acá, está lo del derecho mercantil, está la teoría general del derecho, el comerciante que lo integra el individual, el social, las cosas mercantiles, títulos de crédito y la empresa mercantil, la negociación mercantil también, las obligaciones y contratos. Em, Ahora vemos acá dos cuadros en que se está haciendo la comparación del contrato civil con la obligación civil. Sus elementos que son esenciales, naturales y accidentales. Y por otra parte está también la personal, real y la relación jurídica. En sus fuentes, el contrato, los hechos ilícitos, sin convenio, cuasi contratos, en ellos se deriva la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de la voluntad, las clases por su naturaleza, por sujeto y civiles. En el contrato civil, sus principios son la autonomía de la voluntad, su consentimiento, su formalismo, en los elementos esenciales, naturales y accidentales. En los esenciales están los comunes, de estos derivan el consentimiento libre de vicios, la capacidad, el objeto lícito, la causa, y del consentimiento libre de vicios está el error, el dolo, la violencia y la simulación. En la clasificación también encontramos el contrato civil, que son civiles y son mercantiles. En la primera división está la división de los contratos en particular, y en las mercantiles los típicos y los atípicos. ¿Cuáles son los efectos entre las partes con terceros, efectos especiales? Ahora bien, en las clases de la obligación civil está por su naturaleza, por sujetos civiles, de ellas derivan alternativas facultativas, simples y mancomunadas, de las mancomunadas derivan las simples y solidarias, y las demás divisibles e indivisibles con o sin condición, a plazo o sin plazo. Muy bien, los contratos y obligaciones. En el contrato civil encontramos que es regido por el derecho civil y en el mercantil por el derecho mercantil y subsidiariamente por el derecho civil. ¿Cuáles son las partes del contrato civil? Encontramos las personas civiles o particulares y en el contrato mercantil el comerciante o no comerciante con comerciante. El objeto del contrato civil están los bienes y servicios. Por otra parte, en el mercantil, bienes y servicios mercantiles. Esto deriva mercancías o mercaderías. ¿Qué produce el contrato civil? Produce obligaciones al igual que el contrato mercantil. Es formal y en algunos casos solemnes, y en el contrato mercantil es poco formalista, como lo mirábamos anteriormente, excepto solemne, escritura pública, formularios, póliza, esa es una excepción, y adhesión. En el contrato civil se trafican pocos bienes o servicios.
En cambio, a diferencia del contrato mercantil, es que se trafican cantidades grandes de bienes y servicios. En el contrato civil, la idea es que no sea con fines de lucro. En el contrato mercantil, a diferencia, sí es con fines de lucro. Bueno, ¿qué es un contrato mercantil? Es un acuerdo voluntario que se da entre dos o más personas, de las cuales todas o una puede ser comerciantes y que inspirado en los principios de verdad sabida, de buena fe guardada, se crean, se transmiten, transforman y extinguen obligaciones de naturaleza mercantil. Esto está regulado en el artículo 669 al 1038 del Código de Comercio de Guatemala. Como bien habíamos visto al inicio, los contratos mercantiles, según la doctrina, se clasifican en contratos típicos, que son los que están regulados dentro de nuestra legislación guatemalteca. Podría ser, en este caso, en el Código de Comercio o regulados en otras leyes mercantiles. Y los contratos mercantiles atípicos son los que no están dentro de nuestra legislación, pero que los comerciantes lo practican ya que son legales. También estos se clasifican en nominados que tienen un nombre y los innominados que no tienen un nombre. Muy bien, el contrato civil, la división es de esenciales, especiales y especialísimos. También están los naturales, los accidentales. Las clases mercantil, todo lo que vemos en rojo son contratos típicos. Todos estos los encontramos dentro de nuestra legislación guatemalteca. Los atípicos son la franquicia comercial, factoring, transferencia de tecnología y demás. La obligación mercantil. Es una relación jurídica entre un acreedor y un deudor, que inspira en los principios de verdad sabida y de buena fe guardada. El primero tiene derecho y el segundo una carga jurídica de naturaleza mercantil patrimonial, que puede consistir en una prestación de dar, de hacer o no hacer algo, y en caso de incumplimiento, el acreedor puede accionar ante un juez competente para que el deudor cumpla obligatoriamente mediante su patrimonio. Esto lo encontramos regulado en el artículo 669 al 694. Muy bien. Las semejanzas y asemejanzas con el derecho civil. El derecho de retención a favor del acreedor respecto de bienes muebles o inmuebles de su deudor es de carácter general en los contratos. En los contratos mercantiles, a diferencia de los civiles, es excepcional. Esto lo encontramos regulado en el 682 del Código de Comercio, 1715, 1971, 1982 del Código Civil. En los contratos civiles, la solidaridad de los deudores debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. En los contratos mercantiles, a diferencia, los codeudores y los fiadores serán siempre solidarios, salvo lo que se haya estipulado en el contrato. Esto lo encontramos regulado en el 1353 del Código Civil y 674 del Código de Comercio. En los contratos civiles hay casos de prórroga tácita o automática del plazo. En los contratos mercantiles, toda prórroga debe de ser expresa. Esto lo encontramos regulado en el artículo 1887 al 2034 del Código Civil y del Código de Comercio 676. En los contratos civiles, la mora del deudor requiere del requerimiento formal de pago o interpelación, salvo los casos de mora expresamente contemplados en el Código Civil. A diferencia de los contratos mercantiles, se incurre en mora sin necesidad de requerimiento al día siguiente a aquel en que se vengan o sean exigibles, excepto los títulos de crédito y las obligaciones. En los contratos civiles también, cuando la prestación ha de ser pagada por porciones o abonos, son las partes contratantes quienes determinan por convenio el incumplimiento de cuánto abono hace exigible la obligación antes del vencimiento del plazo. Por otra parte, en los contratos mercantiles, la falta de un pago dará por vencida la obligación, salvo en pacto contrario en el contrato.
Artículos 1836 y 1940, el inciso primero del Código Civil, y 693 del Código de Comercio. Los contratos de promesa y de opción de naturaleza civil no pueden pactarse por plazos mayores que los del que la ley establece. En los de promesa, en la opción de compraventa de cosas mercantiles, por otra parte, en el Código de Comercio, las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Acá podemos encontrar un recuadro, un mapa conceptual donde están todos los contratos típicos en Guatemala regulados. Están sus características, sus elementos, están muy completos. Y por otra parte, acá están los contratos, sus partes esenciales, el elemento personal, el elemento real, el elemento formal. En la compraventa mercantil encontramos que el elemento personal es el vendedor y el comprador, su elemento real son las mercaderías y se puede elaborar de cualquier manera. En el mutuo, el mutuante y mutuario, su elemento real es el dinero o muebles fungibles y de igual manera su elemento formal de cualquier forma se puede llevar elaborado. En el fideicomiso, sus elementos personales son el fideicomente, el fiduciario y fideicomisario. Y su elemento real son los bienes y derechos para ciertos fines y su elemento formal es que se tiene que elaborar en una escritura pública. Las características igualmente de la agencia, su elemento personal son los principales y agentes de comercio. El elemento real, los contratos mercantiles, su elemento formal es que se puede elaborar de cualquier manera. La fijación de obra, el elemento personal es del autor y productor, el elemento real obra y el elemento formal de cualquier manera. Igual de la bolsa, el contrato de bolsa, elemento personal son las partes, el elemento real, las obligaciones en la bolsa de comercio y su elemento formal es que se puede elaborar de cualquier forma. Acá podemos encontrar otro cuadro un mapa conceptual de los contratos atípicos en Guatemala, sus elementos, sus características, así como un contrato también que es atípico, la franquicia comercial, que es por el cual el franquiciante titular de una marca o servicio autoriza al franquiciado para explotar un producto a cambio de un pago inicial y regalías periódicas. El de factoring es un contrato por el cual el factor, normalmente una sociedad anónima, cobra las deudas a favor de un acreedor y cliente a cambio de una comisión. En el contrato de consultoría encontramos el contrato que es atípico por el cual el consultor presta servicios de asesoría a un comerciante, ya sea en ingeniería, en economía, etc. También encontramos el de tiempo compartido, que es que se rige por el cual un empresario ofrece a los usuarios la utilización de un inmueble durante un plazo determinado dentro de un año calendario con el objeto que disfrute con su familia. También la tarjeta de crédito, que es un contrato atípico por el cual el emisor expide una tarjeta de crédito a favor del beneficiario, quien puede adquirir bienes y servicios en establecimientos afiliados mediante pago que hace el emisor, a quien el beneficiario devuelve con intereses y demás condiciones pactadas. Los contratos informáticos, que es un contrato atípico por el cual las partes contratan prestaciones de transferencia de propiedad o el uso de bienes informáticos o la prestación de servicios informáticos. Ahora bien, acá podemos ver el mapa conceptual donde están todas las características, los elementos, todo lo que conlleva los contratos atípicos en Guatemala. Y como bien sabemos, pueden ser nominativos o pueden ser o no pueden tener nombre. Esto quiere decir que todo contrato típico, aunque no esté regulado dentro de nuestra legislación guatemalteca, es legal, ya que los comerciantes lo utilizan y porque también es una obligación, se puede crear y se puede extinguir. Esto ha sido toda mi presentación. Muchas gracias.